Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo el placer de presentarles la sexta sesión del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Interpretación del Acto Jurídico, que será desarrollado por el distinguido doctor Jesús Antonio Rivera Oré, quien se graduó en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado en ejercicio con matrícula en el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados del Callao y Colegio de Abogados de Lima Sur. Además, es miembro activo de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú y actual consejero de la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. Ha sido director de concesiones mineras del Ministerio de Energías y Minas, presidente del Tribunal de Minería, decano del Colegio de Abogados del Callao, secretario general de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y presidente del capítulo peruano de la Federación Interamericana de Abogados. También ha publicado varios libros y artículos académicos reconocidos internacionalmente en temas jurídicos. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por el doctor cuando mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias. En primer lugar, regresa. En primer lugar, debo agradecer a Lawyer por la calidad de eventos que vienen realizando, cuyo propósito es actualizar, capacitar a los estudiantes de Derecho y a los mismos hombres de leyes. Se me ha asignado como tema desarrollar la interpretación del acto jurídico. Por cierto, es un tema importante porque para una mejor comprensión, tal vez como motivación, podríamos citar varios ejemplos. Uno, en Lima se organizaba un Congreso Internacional de Derecho. Se designó una comisión y uno de los miembros de la comisión entró en contacto con un distinguido jurista europeo y, bueno, él le llamó, él aceptó participar, fijaron incluso el tema, pero el jurista europeo aprovechó el momento para decirle sí, su yerno, que también es doctor en Derecho y enseña en la universidad, puede participar en este evento internacional organizado en el Perú. Entonces, el miembro de la comisión organizadora dijo que no tenía ningún problema. Y es así, de que ellos llegaron a Lima, se alojaron en el Hotel A, el principal disertor se llenó las fichas en el hotel, el respectivo hotel, lo hizo también su yerno, pero él también participó en Lima dictando una conferencia. Pero ¿cuándo viene el problema? El problema viene ya al final prácticamente del evento, tienen que hacer check-out y luego el titular, si ustedes quieren, el profesor principal, no tuvo ningún problema. En cambio, digamos, en mesa de control, al yerno le dicen, usted, señor, tiene que pagar el hospedaje. Ahí vino el problema. Entonces, seguramente usted, este apretado resumen de este ejemplo, muchos están sacando ya su conclusión. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene la razón la comisión organizadora? ¿Tiene la razón el profesor invitado? ¿El yerno que también participó en el evento? En fin, entonces, lógicamente, tenemos que juzgar y buscar cuál ha sido prácticamente, cuál es el sentido o cuál es la intención prácticamente en este acto jurídico. Y otro ejemplo, para que ustedes vayan pensando, es de que en el año 2000, se nombra una comisión especial para los aeropuertos. Entonces, esta comisión especial contrató los servicios, una de mérito, indudablemente,
empresas especializadas en buscar indudablemente inversionistas, capital en el mundo. Y luego se suscribe un contrato y el que va a ejecutar, encargarse prácticamente de buscar a los inversionistas se llama banco de inversión. El banco de inversión interviene, tienen todos los mecanismos, hacen toda la publicidad y fue exitoso. Se presentaron como 8 inversionistas extranjeros. Pero de los 8, muchos indudablemente no reunían los requisitos técnicos y económicos que piden en estas licitaciones internacionales. Pero de todas maneras, quedaron 4. El resto ha sido eliminado. Los 4, bueno, participan en este concurso y luego, después de la evaluación, quedaron 2. De los 2, uno fue elegido por la Comisión Especial para que realice las grandes inversiones, digamos, del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero después de lo exitoso prácticamente de esta decisión, el Banco de Inversión dice, seguramente consultando a su abogado, dice, pero esto ha sido un éxito. El Estado peruano ha ganado mucho. ¿Y por qué no aplicamos una cláusula del contrato sobre honorario de éxitos? Claro, porque el contrato dice solamente si el banco de inversión conseguía más de 2 inversionistas, lógicamente había una remuneración por éxito. Entonces, aplican una de las cláusulas y luego le hacen llegar una carta notarial del Estado donde le dicen, señores, usted no debe la suma de $875,000 como honorario de éxitos. Entonces, ahí comenzó el problema. ¿Qué hacemos en esa situación? El Banco de Inversión tiene la razón. La comisión especial prácticamente de conseguir grandes inversionistas para modernizar todos los aeropuertos tiene la razón. Entonces, esto llegó seguramente, de acuerdo al contrato, había una cláusula de arbitraje y fueron los árbitros que se pronunciaron, dando la razón al Banco de Inversiones o dando la razón al Estado. Y ese es el segundo caso, seguramente que se tiene que interpretar. Se tiene que interpretar indudablemente aplicando las normas imperativas que están en el código. Luego, tenemos otro ejemplo. El ejemplo es el tercero, de que Juan Pérez va al banco y gestiona que le otorguen un plástico, o sea, una tarjeta de crédito. Pero esa tarjeta de crédito tenía un tope, $500. Pero ¿qué sucede? Transcurrió el tiempo, recibe una llamada de uno de los representantes del banco donde le dice, Juan Pérez, la verdad hay un tercero que está haciendo mal uso de tu tarjeta. Entonces ahí viene la negociación. El señor Juan Pérez, que no conoce normas, luego le dice, bueno, te reconozco, ¿a cuándo estás cediendo la deuda? Son $1,800, ¿correcto? Él le firma un pagaré, pero posteriormente recibe otro documento donde le dice, señor, usted ha hecho uso de $13,500. Ahí viene el problema. Viene el problema. Entonces, lógicamente, tenemos que hurgar a ver quién tiene la razón. ¿Tiene el banco o tiene Juan Pérez la razón? Entonces, hay que interpretar. En esa interpretación, de repente nos encontramos que el tope, seguramente en ese contrato de Alcén, el tope era solamente, digamos, 500. Pero sin el mismo banco lo respetó, ha venido dando créditos llegando hasta la suma de $13,500. Es un caso que nos invita
una reflexión y tenemos que ir a las normas de interpretación. Otro caso que tal vez puede ser de interés, donde que cuando uno transmite indudablemente ante el banco una tarjeta de crédito, eh, a uno le hacen firmar un documento. Muchos dicen que es un contrato de adhesión, pero acá viene el problema. ¿Qué sucede? Sucede que el mismo Juan Pérez tenía, digamos, el billete de plástico, pero sin embargo, digamos, lo perdió. Y luego un tercero ha venido haciendo mal uso prácticamente de esta tarjeta. Pero él no comunica al banco, tal vez por ignorancia, ¿no? Pero, lógicamente las cuentas se abultaron. Entonces hay normas precisas cuando uno gestiona una tarjeta de crédito, indudablemente viene un seguro, un fondo que uno va pagando, ¿no? Entonces, si a mí me han robado mi tarjeta o lo he perdido, tengo que comunicar inmediatamente al banco. Y el banco tiene todos los mecanismos para poder quebrar. ¿Ves? Me dejo comprender. Entonces, lo fundamental es comunicar al banco. Eso no se olvida, hay que comunicar al banco. Y ya, consumos posteriores, indudablemente Juan Pérez no tiene ninguna responsabilidad. Me dejo comprender. Bueno, hay una serie de ejemplos que, bueno, cuando las clases son presenciales, uno va analizando los contratos que se van pasando y luego es más interesante. Bueno, vamos a ingresar al tema. Con estos ejemplos, lo primero que va, para dar solución a estos pequeños problemas, vamos a ver el tema de la interpretación. El tema de la interpretación jurídica ha estado por lo general desarrollado por la teoría general del derecho y por ende referido a normas jurídicas, o con este mismo sentido era llevado a los tratados de derecho civil. Vamos a dar referencia a autores españoles. Italiano Covielo, por ejemplo, precisa un embargo que la interpretación de la ley no difiere de cualquier interpretación de la voluntad humana, como por ejemplo de un negocio jurídico. Pero la interpretación de la manifestación de voluntad generadora del acto jurídico es probablemente una cuestión más compleja. Buffy habla por eso del problema de la interpretación de los actos jurídicos. El Código Civil ha incorporado normas de interpretación que son de necesaria aplicación, son imperativos cuando se trata de determinar el sentido, alcance de la manifestación de voluntad que genera y da contenido normativo al acto jurídico. En este contexto, ¿cuál sería la finalidad de la interpretación? La finalidad de la interpretación aplicada a la manifestación de voluntad que genera y da contenido normativo al acto jurídico es establecer su significado, determinar su sentido, siendo esta una noción a priori que vamos a desarrollar. Partiendo entonces del significado gramatical de arriba, se arriba a la conclusión de que el vocablo no difiere de su significado jurídico, el cual aplicado al acto jurídico según Bejarano es desentrañar el sentido de una expresión de voluntad. Para Casteji y Ambías, interpretar un acto jurídico es establecer un verdadero sentido, alcance, supone una expresión, alcance que supone una expresión incierta o confusa de la voluntad que ha intentado por medio del acto jurídico obtener un efecto determinado. Según León Brandarian, yo lo conozco al gran jurista peruano, que ha dejado un gran legado, una de las mentes más brillantes del derecho peruano, según León Barandiarán, interpretar significa encontrar el sentido a algo. Y los negocios jurídicos se interpreten en cuanto son susceptibles de entenderse en determinado sentido. De lo que dejamos expuesto, la interpretación del acto jurídico supone entonces la indagación del verdadero sentido, el alcance de la manifestación o manifestaciones de voluntad que lo han generado y le han dado contenido con la finalidad de precisar y normar sus efectos. La interpretación viene a ser así, a reparar el defecto en la manifestación de voluntad. ¿Ah?
La interpretación viene así a reparar el defecto de la, perdón, el defecto de la manifestación de voluntad, a fin de que ésta alcance pues, el fin que se ha propuesto. Pues consiste en suma en establecer lo que la parte o parte del acto jurídico han manifestado, asegurar por este medio la preservación de lo que cada sujeto ha querido y expresado, con la finalidad de interpretar. Puede ser gramatical, como ustedes saben muy bien, hay que ir al diccionario. Sí, de lo que se trata es de establecer el significado literal, contenido en la manifestación de voluntad y lógica. Si de lo que se trata es de descubrir su sentido. Por la conjugación de ambos puede resultar una interpretación extensiva de lo manifestado en relación a la voluntad interna del sujeto, o restrictiva cuando lo manifestado sobrepasa lo querido. Pero debe advertirse desde ya que el intérprete debe desarrollar su labor hermenéutica, fundamentalmente sobre lo manifestado por el sujeto. En conclusión, ¿qué entendemos por interpretación? Pues la interpretación tiene como una finalidad normativa, pues tiene por objeto precisamente el contenido de la manifestación de voluntad, que es normativo de las relaciones jurídicas entabladas por actos de la autonomía privada. ¿Cuáles son las teorías que sustentan? ¿Qué teorías sustentan? Teorías que sustentan los criterios interpretativos, diríamos. Como acabamos de exponer, los criterios interpretativos se fundamentan en dos teorías que, aunque extremadamente opuestas y hasta inconciliables, y usted lo sabe, han servido de sustento a la codificación civil y, como el caso del Código Civil vigente en nuestro país, con algunos matices orientados a temperar su rigor. Lo que ambas teorías plantean es una respuesta a la interrogante sobre la prevalencia de la voluntad interna o de la voluntad manifestada. Cuando falta la coincidencia entre ambas o surge el desacuerdo respecto al contenido del acto jurídico, pues para uno la teoría de la voluntad declarada solo puede tener eficacia en la medida en que se refleja la voluntad interna, mientras que para la teoría de la declaración, la voluntad interna no tiene relevancia jurídica, puesto lo único que importa es su exteriorización, ya que solo a través de ella debe tomar conocimiento de la voluntad del sujeto. Vamos a analizar entonces la teoría de la voluntad. En la teoría de la voluntad es la teoría tradicional, sostenida por la doctrina francesa, y que se remonta a los jurisconsultos romanos. Ustedes saben muy bien que Roma jugó un rol importante. En Roma, en una etapa avanzada de su derecho, cuando como reacción al rigor formalista aparece el fenómeno de la espiritualización, la idea de la prevalencia de la voluntad, atenuó el principio que hacía depender la eficacia de los actos jurídicos a sus formas. Era demasiadamente formalista, simbólica, las formas rituales, determinando la aparición de los contratos consensuales. Cuando Roma ya crece, también, digamos, la voluntad se impone y ahí aparecen los contratos consensuales. Esta teoría, además de la doctrina francesa, recibe el aporte de Savigny, que es uno de los grandes pandictistas alemanes, uno de los grandes diseñadores del Código Civil alemán, el que hurgó prácticamente el derecho romano, para quien hay muchos, por cierto, no solamente Savigny, Yering y otros, Winchen, para quien habla que atender siempre a la voluntad interna. De la relevancia de la voluntad interna se derivó el planteamiento relativo a la necesidad de indagar sobre las condiciones psicofísicas de los sujetos, sobre el proceso volitivo que los haya llevado a la manifestación, dando lugar a la incapacidad legal fundada en deficiencias psicosomáticas y a los vicios de la voluntad. Para esta teoría, se suma en una voluntad, en suma la voluntad interna debe prevalecer sobre la manifestación, ya que no puede haber eficacia jurídica si no hay una voluntad exteriorizada
coincidente con la voluntad interna. La declaración sin una que le corresponde, afirma Covielo, no es más que una máscara, un cuerpo sin alma. Luego tenemos una segunda teoría, que es la teoría de la declaración. Esta teoría desarrollada por el movimiento pandectista de la segunda mitad del siglo XIX, en los prolegómenos del Código Civil alemán, y sostenida por Danz y la doctrina alemana, pese a la posición subjetivista que adoptó la BGB, se funda en criterios opuestos. Claro, ¿por qué digo esto? Había que leer el artículo 100, no se olviden de leer el artículo 133 del Código alemán, de la BGB alemana, ¿ya? Se funda en criterios opuestos a los de la teoría de la voluntad y por lo tanto conduce a opuestas consecuencias. Sostiene la prevalencia de la voluntad manifestada sobre la voluntad interna, pues considera que esta en sí misma no tiene significado jurídico, ya que los efectos jurídicos se producen con su exteriorización. Para el derecho se debe tener en cuenta exclusivamente la manifestación, que es la que vincula al sujeto, pues el que la recibe tiene derecho a crear que corresponde a la voluntad real del declarante. Solo la declaración debe ser apreciada para interpretar el negocio jurídico. Ahora, entre esta lucha entre la teoría de la voluntad, la teoría de la declaración, surge una teoría de la conciliabilidad de ambas teorías. Frente al rigor de las teorías, la doctrina ha buscado siempre conciliarla a fin de conciliar también el contenido de intereses entre quien manifiesta su voluntad, que puede estar interesado en que no valga, y el destinatario de la declaración, que no puede estar interesado en hacerla valer. Por ello, concluye Messineo, ese gran jurista italiano, el carácter absoluto y la inconciliabilidad de las dos teorías debe llevar a atenuaciones. ¿Cómo es así que la doctrina plantea una alternativa teórica, como la de la responsabilidad formulada por Jene, según la cual todo sujeto es responsable por lo que declara, quedando obligado a indemnizar por la ineficacia de su declaración, y de la confianza, según lo cual, la teoría de la confianza es la buena fe, según la cual quien recibe una declaración debe recibir como plenamente válida y eficaz. Por ello, enfatiza la preservación de la buena fe. Entonces, resumiendo, así, tenemos la teoría de la declaración, la teoría de la voluntad de la declaración, la teoría de la responsabilidad, una teoría que trata de conciliar ambas teorías. Ahora vamos a los criterios. ¿Qué criterios de interpretación encontramos en el Código Civil? Perdón, vamos primero al derecho comparado, que es básico y fundamental. Ustedes saben muy bien que el derecho comparado. Entonces, vamos a retrotraer un poco. Vamos al criterio de interpretación en la codificación civil, que fue en Europa, el Código Civil francés, el Código Civil alemán, el Código Civil italiano, en fin. Entonces vamos al derecho comparado que dice el Código Civil francés. El Código Civil francés, como lo hemos advertido, no legisló sobre el acto jurídico. Ustedes lo saben muy bien. En el Código Civil francés no encontramos ninguna regulación sobre el acto jurídico, sino sobre la convención. Al hacerlo sobre la interpretación de esta, estableció en las convenciones se debe averiguar, dice los franceses, cuál ha sido la común intención de las partes. Eso, yo creo que es el artículo 156, dice, del Código francés. En las convenciones se debe averiguar cuál ha sido la común intención de las partes, más bien que fijarse en el sentido literal de los términos. Grábense, ¿verdad? Esta precisión lo encontramos también en el Código alemán. Pero esto está contenido en el artículo 1156 del Código francés. Norma que, como puede apreciarse, acoge la tesis voluntarista y constituye un principio general, y que cuando una cláusula es susceptible
de dos sentidos, se debe más bien entenderla en aquella en que puede tener algún efecto, que en el sentido que no puede producir ninguno. Es el artículo 1157 del Código francés. Los términos susceptibles de los dos sentidos deben entenderse en el sentido que más convenga a la materia del contrato. El artículo que le sigue, el 1158, que lo ambiguo se interprete con lo que es de su uso en el país, donde el contrato se va a celebrar. También está el código italiano. Este es el código francés del artículo 159, que son supletorios al contrato, las cláusulas que son de uso, aun cuando no se hayan expresado. El artículo 1160, que todas las cláusulas de las convenciones se interpretan las unas por las otras, dándose a la dudosa el sentido que resulta de las demás. Esta norma parece mentira, estamos en el siglo XXI, se conservan, como lo vamos a ver en algunos códigos. Que por generales que sean los términos en que está concedido una convención, no comprenden más que las cosas sobre las cuales las partes se han propuesto contratar. Es lo que estamos analizando en el Código Civil francés, el artículo 163, que cuando en un contrato se expone un caso para explicar la obligación, no debe reputarse que se ha querido restringir el alcance de la obligación o los casos no manifestados. Con eso terminamos el artículo 1164 del Código Civil francés. Pasemos al Código alemán. El Código alemán, como hemos indicado anteriormente, pese a la doctrina de los pandestistas precursores, un código civil, pues, ¿no?, que ha influido mucho en los códigos civiles latinoamericanos, pese a la doctrina de los pandestistas precursores y de las ideas de Dan, contiene en su artículo, es lo que decía hace un momento, el artículo 133, una norma que pone de manifiesto también un criterio voluntarista que está ya presente en el Código Civil francés. El artículo 133 que dice, en la interpretación de una declaración de voluntad, ha de investigar la voluntad real y no atender el sentido literal de la expresión. Sin embargo, este criterio, como hemos indicado, no fue de los pandectistas germanos, con excepción de Savigny, y no ha sido seguido por la doctrina alemana. En efecto, Anicetus, uno de los más caracterizados comentaristas del BGB, sostiene que la finalidad de la interpretación consiste en determinar el verdadero sentido de la declaración, tal como resulta de todas las circunstancias externas o internas, que se han de tomar en cuenta y en referencia concreta a la norma del artículo 133, que fue la opinión de la voluntad interna. Solo puede ser decisiva para la interpretación en cuanto haya tenido expresión en la declaración. Puede apreciarse, pues, que la posición asumida por Anicetus como las ideas de Dance condujeron a rebasar la norma positiva. Tenemos ahora, purgando el derecho comparado, el Código Civil alemán. Después del Código alemán pasará al Código italiano. El Código italiano, que como lo hemos indicado, no legisla sobre el negocio jurídico. Entonces, es trabajo de la doctrina. Contiene normas de interpretación en relación al contrato. A pesar de ser considerado un modelo de código moderno, el sistema que ha adoptado no es distante del criterio voluntarista, aunque lo atempera bastante. Así precisa que al interpretar el contrato se debe indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Y para determinar la intención común de las partes, se deberá apreciar su comportamiento total, aún posterior a la conclusión del contrato. Es el artículo 1362 del Código italiano. La cláusula del contrato dice, se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto de todas. Esto también lo encontramos con nombre de convenciones en el Código Civil francés.
que por lo general es que fueran las expresiones usadas en el contrato, este no comprende sino los objetos sobre los que las partes han propuesto contratar. Dice el artículo 364 del Código Italiano, que cuando un contrato se hubiera expresado un caso con el fin de explicar un pacto, no se presumirán excluidos los casos no expresados, a los que de acuerdo con la razón puede entenderse dicho pacto. Artículo 365. Y que el contrato debe interpretarse de acuerdo a la buena fe. Es un gran aporte. Es el artículo 366 que también ha sido recogido por Código Civil peruano. En la duda, el contrato o cada una de sus cláusulas debe interpretar el sentido que puede tener algún efecto y no en aquel el cual no tendría ninguno. Que las cláusulas ambiguas se interpretarán de acuerdo con lo que se practica generalmente en el lugar en que el contrato haya concluido. Las expresiones que pueden tener varios sentidos, en el caso de duda, debe entender el sentido más conveniente a la naturaleza y el objeto del contrato. Las cláusulas insertas, las condiciones generales de contratación o un formulario dispuesto, uno de los contratantes interpretará en caso de duda en favor. Eso dice el artículo 370. Y que cuando el contrato, pese a las reglas anteriores, continúa siendo oscuro, deberá ser entendido en el sentido menos gravoso para lo obligado, fuese a título gratuito, y el sentido que realice la armonización equitativa, intereses de las partes, si fuese a título oneroso. Esto es, pues, en la codificación que mejor lo vamos a comprender un cuadro que vamos a presentar como anexo. Análisis comparativo. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque muchos de los códigos de interpretación del Código Civil peruano han sido tomados del Código Civil italiano de 1942. ¿Quién pretende estudiar los modelos jurídicos circulantes en materia de normas sobre interpretación del Código Civil peruano, forzosamente debe determinarse en su principal fuente inspiradora? ¿Cuál es la fuente inspiradora? El Código Civil italiano fue de 1942. La normatividad relativa a la interpretación de los contratos del códice han sido asimiladas por nuestro Código Civil en la redacción de los artículos de interpretación del acto jurídico y también en la parte general del contrato. Por ejemplo, hace un momento hacíamos referencia al Código Civil italiano. El artículo 1362 del Código italiano dice: al interpretar el contrato se debe indagar cuál ha sido la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la común intención de las partes se debe evaluar su comportamiento en conjunto, incluso después. Este artículo sirve como fuente al artículo 1362 del Código Civil peruano. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarlos según la regla de la buena fe y común intención de las partes. Luego tenemos el artículo 1363 del Código Civil italiano. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a cada una el sentido que resulte del acto en conjunto. Y eso sirve de fuente también al Código Civil peruano, artículo 169. Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulta del conjunto de todas. El artículo 364, indudablemente, en Italia, es para la interpretación de los contratos. El artículo, en vía de ilustración y cultura general, tenemos el artículo 364. Por cuán generales sean las expresiones usadas en el contrato, este no comprende más que los objetos sobre los cuales las partes se propusieron contratar. Luego pasamos al artículo 365 también del Código italiano. Cuando en un contrato se ha expresado un caso con el fin de explicar un pacto, no se presumen excluidos los casos no expresados, a los cuales, según la razón, puede extenderse el mismo pacto. Acá voy a fijarme.
quiere usar simplemente una precisión. Estamos viendo las normas del Código Civil italiano. Entonces, ellos tienen, ellos desarrollan prácticamente la teoría de los contratos, ahí tienen la interpretación. Todas estas clases, todos estos artículos que hemos hecho referencia, aplican a la interpretación de los contratos. Por eso acá había un jurista destacado por ética, no lo vamos a decir, que cuando se prepara, digamos, la parte pertinente sobre la interpretación de los actos jurídicos, dicen, pero esto es absurdo, ¿no? Estos artículos en el derecho comparado, especialmente en Italia, lo aplican para interpretar los contratos. Bien, tenemos el artículo 1366, el contrato debe ser interpretado según la buena fe. Es básico. Y ese yo recogido por el artículo 168 del Código Civil peruano. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo a lo que se haya expresado en él según el principio de la buena fe. Y tenemos el artículo 1367, pero vamos a, por tiempo, vamos a leer el artículo 1369 del Código Civil italiano, que sirve también de fuente al Código Civil peruano, del artículo 170. El artículo 1369 que dice, las expresiones pueden tener varios sentidos. En caso de duda, deben ser entendidas en el sentido más conveniente a la naturaleza y al objeto del contrato. Y el artículo 170 dice, 170 dice, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto. Muy bien. Terminamos entonces en bioilustración los códigos europeos. Hemos hecho referencia al código francés, al código italiano, al código alemán, al código italiano. Ahora vamos a ver los criterios de interpretación en nuestra codificación civil, cómo evoluciona. Eso es importante, ¿no? El Código Civil vigente ha definido una posición y está expresa en el artículo 168. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él. Según el principio de la buena fe, ha plasmado así un criterio informante y por ello es imprescindible detenerse en sus antecedentes. Tenemos el Código Civil del año 1858, recordarán ustedes de fuerte influencia del Código Civil francés. El Código Civil del año 1852, como ya lo hemos indicado, ignoró la teoría del acto jurídico, por lo que la cuestión relativa a la interpretación la consideró respecto a los contratos. Evidenció una posición voluntarista, como no podía ser de otra manera, en razón de la influencia del Código de Napoleón, claro. Ahí está presente la teoría de la voluntad. Para la mejor inteligencia e interpretación de las cláusulas dudosas de un contrato, debe investigar cuál ha sido la intención de las partes al celebrarlo. Concurre el conocimiento de la intención, el sentido de las demás cláusulas del contrato o de otros contratos semejantes celebrados por la misma persona, las costumbres, el lugar y todas las demás circunstancias que contribuyen al mismo. O sea, en el Código de 1852 no encontramos indudablemente un artículo, digamos, de interpretación, se refiere, digamos, a los contratos. El Código Civil del año 1936 y la posición de la doctrina nacional. El Código Civil del año 1936 fue promulgado con la motivación expuesta por Olaechea, un gran jurista. Sin embargo, la doctrina nacional encontró en su artículo 1328, en el Código Civil del 36, instalado en las disposiciones generales de los contratos, una norma de interpretación. En cuanto, esto decía lo que el doctor Mario Eugenio Castañeda, cuando algunos juristas peruanos decían, no existe un artículo de interpretación en el Código Civil del 36. Pero el doctor Jorge Eugenio Castañeda dice, sí, existe un artículo que es el 1328. El 1328 instalado en las disposiciones generales de los contratos
una norma de interpretación en cuanto postula los contratos son obligatorios siempre y cuando se haya expresado en ellos según la regla de buena fe y la común intención de las partes. Ángel Gustavo Cornejo, que fue comentarista del Código del año 1850 y uno de los primeros del Código de 1936, consideró que el artículo 1328 atemperaba el absolutismo de la teoría de la voluntad y vio en él una norma de equidad para evitar los abusos que podía producir una investigación rigurosa de la voluntad interna. Claro, si yo quiero, puedo decir la voluntad interna de que en el momento, digamos, que suscribió, digamos, el acto de negocio jurídico, él se encontraba con alteraciones mentales, etc., ¿no? León Barandiarán, por no haber el Código Civil de 1900 dado contenido a disposición alguna sobre la interpretación acto jurídico, estamos hablando, la trató en sus comentarios como una cuestión complementaria y en su desarrollo consideró que los contratos en atención del artículo 13 debían interpretarse conforme a los principios de equidad y de buena fe. Frente a las teorías de la voluntad y de la declaración, imagínense, frente a esas teorías de la voluntad y de la declaración, el distinguido jurista León Barandiarán, que produjo la teoría del acto jurídico en el Perú, plantea una solución ecléctica. La voluntad interna debía prevalecer sobre la declaración de las relaciones interpartes, pero la declaración debía prevalecer frente a la voluntad cuando se trata de derechos de terceros fundados en la declaración. Por último, en relación con el numeral 1328, ha reiterado su opinión en cuanto que el negocio debe interpretarse de acuerdo a la buena fe, pero esta debía de entenderse en sentido objetivo, es decir, valorando. Por eso que hay dos clases de buena fe. Buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Pero esta debía de entenderse en sentido objetivo, es decir, valorando, claro, la conducta observada por las partes a base de su recíproca lealtad en cuanto a las consecuencias que debían entenderse como resultado del compromiso jurídico respectivo, atendiendo pues a las ideas del doctor, de los doctores Ángel Gustavo Cornejo y el doctor León Barandiarán. El criterio de interpretación del Código Civil de 1936, según la doctrina mayoritaria, estuvo referido a los principios de equidad y de esta última entendida en un sentido objetivo. De este modo, por obra de la doctrina se integró la laguna creada por la voluntad del legislador, pero la integración era respecto de los contratos y por extensión a la de los actos jurídicos bilaterales, patrimoniales, y no, pero sin integrarse respecto a los actos jurídicos unilaterales. Las normas de interpretación del Código Civil. El Código Civil introdujo pues una sustancial innovación al incorporar normas para interpretación del acto jurídico y con ellas dar contenido al título cuarto de su libro, del libro segundo, o sea, del acto jurídico. Se trata de los artículos 168, 179, 179, el primero de los cuales contiene el criterio adoptado y que constituye el principio general complementado por los dos restantes, los cuales por su ubicación sistemática son aplicables a la generalidad de los actos jurídicos, sean unilaterales, bilaterales o plurilaterales. ¿Cuál es el criterio adoptado como principio general? Con la noción de incorporar en el artículo 140 del Código Civil, ha dejado precisado que el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas, lo que puede dar lugar a considerar que hay una marcada aproximación a la teoría y que sin embargo se deja de lado la ambigüedad del Código Civil de 1936 y se toma en consideración el tenor de la norma contenida en el artículo 168, según la cual el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo a lo que se haya expresado en él y con el principio de la buena fe. Puede acentuarse aún más la aproximación al criterio objetivo, el acotado, el artículo 161, una
fue una obra de la propia comisión revisora. Puede inferirse entonces que el criterio objetivista que ha adoptado el Código Civil constituye el principio general de interpretación. Artículo 168. En aplicación de este principio, la interpretación puede orientarse a la indagación de la voluntad real, no declarada, sino a precisar la voluntad manifestada, partiendo de una necesaria presunción, que esta última corresponde a la intención del o celebrante del acto, pero no se trata de descubrir la voluntad interna a la vista de lo declarado, sino de interpretar el acto de acuerdo con lo que se haya expresado en él. No vemos, pues, que en la posición del código una posición extrema en cuanto que el intérprete tenga que ceñirse a lo expresado y nada más, máximo si se tiene que aplicar el principio de la buena fe. La manifestación de voluntad que constituye el acto jurídico, según la noción incorporada al artículo 140, es el resultado del proceso formativo, de lo que lo hemos denominado voluntad jurídica, que es la voluntad interna exteriorizada, precisamente mediante la manifestación. Por ello debe guardar una perfecta correlación con la voluntad interna oral. Además existe un elemento subjetivo entre los requisitos de validez del acto jurídico, como es el fin lícito, que hemos preferido denominar finalidad, que también necesita ser evidenciada con la manifestación de voluntad. La interpretación de lo expresado, entonces, está dirigida a evidenciar estos elementos subjetivos, pero solo en la medida en que haya quedado contenido dentro de la manifestación de voluntad. El intérprete pues tiene aptitud para una indagación libre de la voluntad del manifestante, sino que está restringido por lo expresado. Lo expresado debe ser focalizado claro, eso es ya trabajo de la hermenéutica, ¿no? Su significado, sentido, alcance en cuanto a su determinación a la tarea del intérprete, ¿quién debe atenerse a la forma empleada? Pues la voluntad puede ser manifestada mediante expresión oral, escrita o mímica, así como expresa o tácitamente aplicando el efecto de la regla 141 del Código Civil. Por lo que queremos enfatizar, por lo que queremos que no solo lo expresado, por lo escrito puede ser objeto de la interpretación, pero lo que realmente es propio de la labor hermenéutica es la manifestación de voluntad que queda materialmente plasmada. La manifestación de voluntad, que es el sustrato del acto jurídico, le da al mismo tiempo su contenido normativo. Por eso es que el artículo 162 dispone que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo a lo que se haya expresado en él. De ahí que la labor de la hermenéutica consiste en establecer cómo es que se ha querido crear, regular, modificar, extinguir la relación jurídica objeto del acto. El intérprete entonces podrá hacer uso de diversos métodos de interpretación, como puede ser gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico o el analógico, y de los usos y costumbres, todos orientados a esclarecer lo expresado como reflejo de la voluntad interna del manifestante. Pero todos ellos, conforme al artículo 106, están sometidos al principio de la buena fe. El principio de la buena fe es el que gobierna toda labor de hermenéutica, pero no debe entenderse como la buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de los manifestantes, de la voluntad, que constituye el contenido del acto jurídico bilateral o plurilateral, y en el caso unilateral, también de su destinatario. El principio de la buena fe lo vinculamos por eso a la correlación entre los que se quiere y los que se manifiestan. También el comportamiento de los que por su vinculación al acto jurídico son parte de la relación jurídica, crearse, regularse, modificarse o extinguirse. Es una buena fe que debe evidenciar ante el intérprete. Esto no la puede apreciar de otro modo que no sea en lo expresado, desde lo expresado para su valoración objetiva. La doctrina le reconoce la buena fe, dos sentidos, uno subjetivo y otro objetivo.
Según Brutao, que ustedes lo conocen, la buena fe en sentido subjetivo se refiere a la intención con que obran las personas o la creencia con lo que hacen, como cuando el sujeto actúa pensando que por su conducta está en conformidad con el ordenamiento jurídico, mientras que con la buena fe en sentido objetivo de lo que se trata es de juzgar la conducta del individuo, pero a base de tener en cuenta si se ajusta a las reglas admitidas acerca de lo recto y honesto. Así, en este caso, la buena fe objetiva constituye un criterio de valoración, un estándar o prototipo de conducta que tipifican la honradez en las relaciones jurídicas. Preferimos expresar nosotros. Así debe ser. Ahora tenemos las normas complementarias. Al principio general y el artículo 168 siguen las normas complementarias en los artículos 169 y 170, que contienen respectivamente el criterio de interpretación interdependiente o sistemático y de la interpretación teleológica o finalista. El método de la interpretación interdependiente o sistemático, bueno, quiero dejar constancia de que lo encontramos también en el Código Civil francés, el artículo 139, la cláusula de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, ¿sí? Atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. No tiene antecedente en nuestro Código Civil y fue tomado del proyecto de la Comisión Reformadora en relación a la cual ha explicado los doctores peruanos Manuel de la Fuente y Susana Sussman que el dispositivo recurre a la denominada interpretación interdependiente o sistemática para excluir la posibilidad de que se hayan querido pactos contrarios o contradictorios entre sí, de tal manera que cada cláusula debe enmarcarse dentro del conjunto del acto jurídico, por lo cual, para encontrar el sentido de cada una es necesario examinarlas todas, pero que tampoco debe darse que a las cláusulas una dependencia, tal como para el acto jurídico debe caer en su totalidad si una de las cláusulas fuera nula y que si pese a intentarse no es posible armonizar una cláusula con las demás, será necesario sacrificarla, pero para ello debe ser evidente que es rigurosamente inconciliable. El criterio de interpretación interdependiente o sistemática ha tenido asiento, sigue teniendo en toda la codificación civil, pues lo encontramos en el Código Civil francés 1161, el Código Civil italiano 363, para solo mencionar lo que tienen entroncamientos con nuestra codificación. De ahí que pueda ser considerado como un principio general informante en materia de interpretación y que el acto jurídico debe entenderse en el conjunto de sus disposiciones y cláusulas. León Barandiarán afirmó que las cláusulas de un negocio ha de interpretar vinculándolas unas con otras en cuanto a encontrar el sentido integral que representa el negocio. Esa es la porción integracionista del maestro León Barandiarán, que representa el negocio y que la regla se haya justificado en base a que el negocio debe constituir un acto integral, de suerte que las cláusulas que lo componen han de relacionarse por tal causa conduciendo a una interpretación racionalmente complementaria. Pues es de lógica a coherencia que una cláusula no puede tomarse con un significado anárquico, sino a la luz de la unidad ontológica que pertenece al negocio. El principio de interpretación independiente o sistemática, pues, hace que el hermeneuta vea el conjunto, el todo de la manifestación. En la doctrina lo llama la totalidad del negocio jurídico. Vea el conjunto de la manifestación de voluntad como una unidad y en el caso de disposiciones o cláusulas contradictorias, los armonice, evitando interpretaciones aisladas y más bien las integre al sentido de los demás, con la que debe formar un conjunto unitario. El principio también rige cuando se trata de interpretar dos o más actos jurídicos vinculados entre sí, aun cuando el tenor del artículo 161 parezca que solo es aplicable a un acto jurídico en particular. La interpretación finalista, el artículo 170,
es el tercero que da contenido a las normas de interpretación contenidas en el Código Civil. Establece que las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en la más adecuada a su naturaleza y al objeto del acto, en relación al cual debemos advertir que la locución objeto debe entenderse con una finalidad, pues se trata propiamente de la finalidad del acto y no de su objeto. La norma está tomada del proyecto de la Comisión Reformadora y también puede considerarse como un principio general informante en materia de interpretación, pues tiene asiento en la codificación civil y contienen el Código Civil francés, artículos 1158 y el italiano 1369. Como puede apreciarse del tenor del numeral A, el criterio informante es objetivo, pues la norma está referida a la interpretación de lo expresado, ya que de otro modo no partiría del supuesto de expresiones que tengan varios. Estamos por eso, pues, de acuerdo. ¿Quién afirma que sería extraordinariamente peligroso convertir el proceso de interpretación a algo puramente subjetivo, ya que el contrato, el acto jurídico, diríamos nosotros, una vez perfeccionado, cobra una cierta autonomía, impone sus propias exigencias, por lo que las palabras que pueden tener distintas acepciones deben ser entendidas en aquellas que sean más conformes a la naturaleza y a la finalidad del contrato. Otras normas de interpretación, además del artículo 168 y 169, tenemos y hemos destacado que por su ubicación sistemática, las normas de interpretación y criterios que lo informan rigen la hermenéutica de la generalidad de los actos jurídicos, sean unilateral, bilateral, plurilateral. Sin embargo, el Código Civil da contenido a una norma de interpretación en materia de contratos. Es el artículo 1401. En efecto, el artículo 1401, las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación, esto se llama contrato, son nombres contrato de masas. En efecto, el artículo 1401 es contrato de masas. Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en el caso de duda en favor de la otra. Al inicio de esta exposición hemos puesto hasta 2 ejemplos. La norma fue tomada del proyecto de la Comisión Reformadora, lo que también antes se refería al artículo de los contratos, la considera en el acto jurídico. Según expuso el doctor Masari Charel, un gran jurista, la Comisión Revisora también analizó la posibilidad de remitir el artículo 14.1 a las reglas sobre interpretación contenidas en el libro de actos jurídicos antes de decidir su incorporación al articulado de los contratos. Pero como después lo ha aclarado el mismo doctor Arias Schreiber, se trata indudablemente de un tema estrictamente relacionado con las cláusulas generales de contratación, por lo que su ubicación es pertinente, lo que es exacto, pues la ratio legis es muy clara y la norma tiene además un evidente fundamento de equidad en relación a los contratos que se celebran bajo cláusulas generales. Bueno, ahora, ¿cuáles serán los criterios? ¿Qué carácter tiene las normas de interpretación? Algunos dicen, no, las normas de interpretación simplemente son referentes, no son obligatorias. A ver, vamos a ver. Como el código francés, en cambio el código alemán, el código italiano son imperativas. Entonces, el carácter de las normas de interpretación. Existiendo normas de interpretación del Código Civil, es conveniente plantear la cuestión relativa a su carácter y preguntarse, como lo hace Stolfi, ¿constituyen las normas de interpretación menos criterios lógicos que son sugeridos al intérprete? ¿O son, por el contrario, verdaderas y propias normas de derecho que no puede el intérprete infringir impunemente? Existen 2 criterios de contrapuestos sobre el carácter o la naturaleza de la norma de interpretación. Así, para responder a la primera interrogante, las normas de interpretación son meras recomendaciones, dicen, pautas para que el intérprete pueda establecer el verdadero sentido, alcance de la manifestación de voluntad. La segunda interrogante es respondida dando a las normas de interpretación un carácter de preceptivas que el intérprete debe
acatar imperativamente. La primera posición es la sustentada por la doctrina francesa y la segunda doctrina por la alemana, la italiana y la española moderna. Desde luego que entre ambas posiciones extremas se han planteado teorías de diversos matices. Para la doctrina francesa, las normas de interpretación no pueden tener carácter de imperativo, pues su función sirve de pautas para que el intérprete pueda aplicar su prudente arbitrio. De ahí que no considera necesidad de incorporar tales normas en la codificación, pese a que el Código Civil Napoleón las contiene. Joseph, comentando, la califica de directivas que llevan el sello del buen sentido y de la equidad, pero son simples recomendaciones, ahí dicen los franceses, ¿no? Sin carácter obligatorio para el juez. De este modo, para los seguidores de estas ideas, quien debe interpretar un acto jurídico no se encuentran necesariamente obligados a aplicar las normas de interpretación, las cuales por su naturaleza no resultan verdaderas normas jurídicas, sino simples reglas técnicas destinadas a actuar como criterios directivos del prudente arbitrio del juez. Del juez. Bueno, según la doctrina italiana, las normas de interpretación tienen un efecto vinculante, obligatorio, para el intérprete, para acogerlo. Las normas de interpretación no deben mirarse como normas doctrinarias, pues son verdaderas jurídicas que constituyen criterios legales y no simples criterios lógicos. Por eso no puede violarse impunemente. La moderna doctrina española es unánime también en cuanto a la imperatividad de las normas de interpretación, la que para Albaladejo, en su libro de negocios jurídicos, Albaladejo dice, son verdaderas y propias normas jurídicas imperativas y considera que hay infracción a la ley cuando las declaraciones de voluntad no se interpretan como mandan los artículos del Código Civil. Nuestro Código Civil ha incorporado una norma de interpretación siguiendo la corriente de doctrina moderna y la que particularmente hemos relevado. Es imprescindible tener en cuenta que al incorporarse el código ha asumido una definición, que sea el contenido de esas normas y no criterios distintos los que rijan la interpretación del acto jurídico. De este modo, la interpretación queda sujeto al criterio impuesto por la ley y la hermenéutica del acto jurídico sometido a sus normas. Estas son, pues, imperativas y su omisión o violación genera la correspondiente cuestión de responsabilidad. Bueno, vamos a terminar viendo la interpretación auténtica, la interpretación jurisprudencial. La interpretación auténtica es la que se realiza en las mismas partes celebrantes del acto jurídico, mediante una declaración complementaria con la finalidad de precisar el sentido y alcance de la manifestación de voluntad, que pues una cláusula adicional que dieron lugar al acto jurídico en torno al cual se ha producido la desinteligencia. La interpretación judicial, la interpretación jurisprudencial es la que se realiza los órganos jurisdiccionales, jueces o árbitros, como el caso, por ejemplo, al iniciar la exposición hemos hecho referencia a un contrato internacional para primero para la concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entonces, la interpretación jurisprudencial es ahí el problema viene en los honorarios por éxitos, ¿no? Donde que ha ido a arbitraje y, bueno, los árbitros fallaron a favor del Estado. La interpretación jurisprudencial es la que realizan los órganos judiciales, sean jueces o árbitros, cuando por la desinteligencia de la parte de un acto jurídico, sea por oscuridad, ambigüedad, a la manifestación de voluntad, se recurre a un órgano jurisdiccional para que establezca su sentido alcance. La interpretación jurisdiccional supone la instauración de un proceso judicial en el cual la sentencia o el laudo se trata de un proceso arbitral que le pone un fin al contenido de una interpretación del acto jurídico, materia de controversia al cual le han aplicado las normas de la hermenéutica, la que por su carácter de imperativas queda sujeto el juez o árbitro,
lo resuelto resulta definitivo y obligatorio para los celebrantes del acto jurídico o para quienes deriven sus efectos. Muy bien, tenemos ahora puedo pasar al carácter de las normas a ver, carácter de las normas de interpretación. Calificación. Muy bien. Según la doctrina dominante, la interpretación debe conducir a la calificación jurídica del acto y a la determinación de sus efectos. La calificación supone que el intérprete establezca si el acto jurídico interpretar reúne o no los requisitos, los elementos esenciales para su validez, y de reunirlos, y a su vez es posible subsumirlos en una categoría jurídica determinada, esto es, encontrar su tipicidad y el nomen iuris. La interpretación viene a ser así una cuestión de hecho y la calificación una cuestión de derecho. La calificación del acto jurídico debe conducir al intérprete a someter a un régimen legal determinado, lo que, como es obvio, constituye una cuestión de derecho. La calificación es consecuencia de la interpretación y ella hace viable la aplicación del régimen legal aplicable, permitir integrar las lagunas o vacíos de la manifestación de voluntad y por ese medio integrar el acto jurídico, que es también una cuestión de derecho. La calificación e integración del acto jurídico, como explicó el maestro León Barandiarán, en materia de interpretación de la declaración de voluntad, se roza con la cuestión del diferente carácter de las reglas legales, pues colocan al intérprete frente a las normas imperativas y las normas supletorias. La función integradora mediante la aplicación de las normas legales supone, pues, distinguir en imperativa supletoria. En relación a las normas imperativas, si las partes expresan lo mismo, su expresión es irrelevante. Y si expresan lo contrario, su expresión es ineficaz, no teniendo el intérprete nada que hacer, pues, por el imperio de la norma, la declaración en oposición a ella no puede prevalecer y deviene ineficaz. La situación es diferente cuando las normas supletorias, pues su función es integrar los vacíos de la declaración. Así, por ejemplo, si se entrega un inmueble en posesión y el acto jurídico se interpreta y se califica como un contrato de arrendamiento y no de comodato, no habiéndose pactado, la renta debe pagarse por periodo vencido o adelantado, integrándose el vacío, debe entenderse que se ha convenido por periodos vencidos. Y eso es lo que dice el artículo 1676 del Código Civil. Les agradezco, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias al doctor. ¿No? ¿No lo sabía? ¿Mm? Muy bien. Bueno, gracias por la Sí, invitación. doctor. Muchísimas gracias, doctor. Estimados Pese participantes. que, pese que el momento difícil, ahí los muchachos han concentrado a ver a la selección peruana. Bien. Estimados participantes, si desean realizar alguna pregunta, los micros están habilitados. También pueden dejar su consulta en el chat. Bueno,
Bien, doctor, creo que les ha quedado bastante claro el tema. En ese caso, doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para cada uno de los participantes hoy. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Gracias por la invitación, muy amable. Listo, muchas gracias, doctor. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado las sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presente, que tengan unas muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, disculpe, ¿dónde puedo encontrar las grabaciones de los videos?